A todos ustedes, estudiantes de tercero medio del CADEQ. El día de hoy vamos a hacer un resumen acerca de números complejos. Iniciamos con la representación de un número complejo. Ustedes recordarán que un número complejo lo podemos representar de tres maneras. La primera, en su forma binomial, en la que decimos que un número complejo z va a ser igual a A más B. Recuerden que A es la parte real de este número complejo y BI es su parte imaginaria. Repito, un número complejo z está compuesto de una parte real y una parte imaginaria. Puede haber ocasiones en que el número complejo solo tenga su parte imaginaria, o sea, no tenga la parte real, sea cero. Por lo tanto, será un número imaginario puro. El número complejo, esta es la forma binomial de representar el número complejo. Hay otras dos maneras de representar este mismo número complejo. Vamos a poner un ejemplo concreto. Si tenemos el número complejo 2 más 3i, ya estaría representado en su forma binomial. Pero hay otra manera de representarlo que es como par ordenado, tal como hacíamos con los puntos en el plano cartesiano. ¿Bien? ¿Qué vamos a representar aquí? Vamos a representar la parte real del número y la parte imaginaria. Y de esa forma tendríamos la representación como par ordenado de este mismo número complejo. Parte real de este número complejo, 2. ¿Cuál es su parte imaginaria? Bueno, 3i. ¿Cuál es el coeficiente de esa parte imaginaria? 3. Y es el valor que vamos a poner aquí. Y ya tendríamos representado este número complejo en forma binomial y como par ordenado. ¿Cuál es la tercera forma de representar este mismo número complejo? A través de un plano o diagrama de Argand. Vean que es muy parecido a lo que conocemos tradicionalmente como plano cartesiano, en el que representamos el eje X y el eje Y. Solo que aquí se hace un pequeño cambio. Donde normalmente representamos las X tenemos el eje real. Y donde normalmente quedaría representado el eje Y tenemos nuestro eje imaginario, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos estos valores que tenemos aquí, representados en su forma de par ordenado, y los ubicamos en el plano de Argand. 2 por la parte real, 1, 2 y 3 en el eje imaginario. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Luego hacemos coincidir estos puntos y donde esté la intersección estará el extremo de nuestro vector, que representará al número complejo z2 más 3i. El vector que une el origen del plano del diagrama de Argand, el origen, con la intersección entre esos puntos, este vector que está aquí será la representación del número complejo z igual a 2 más 3i. Y de esa forma hemos representado nuestro número complejo z. Voy a escribirlo un poco más acá porque ahí no alcanzan a ver. Este número sería z igual a 2 más 3i. Vean que lo hemos representado de las tres maneras posibles. ¿Cómo? O sea, lo hemos representado en su forma binomial, lo hemos representado como par ordenado y lo hemos representado en el plano de Argand. Ahora, ¿qué más podemos hacer con los números complejos, además de representarlos? Bueno, como el resto de los números que ustedes conocen, los podemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Y en este caso, también podemos calcular el módulo de un número complejo. Entonces vamos a recordar esos aspectos. Si tenemos otro número complejo que vamos a poner por acá, a este le vamos a llamar z1 y a este le vamos a llamar z2, igual a 3 menos 6i. Y se nos pide que determinemos la suma de z1 más z2. Es realmente muy sencillo y vamos a seguir el procedimiento que conocemos del álgebra cuando sumamos expresiones algebraicas en la que asociamos términos que son semejantes, los agrupamos y bueno, operamos con ellos, ¿ya? Los expresamos de una, o sea, llegamos a una expresión más simple. Vamos a sumar z1, que es 2 más 3i, con z2, que es 3 menos 6i.
¿Qué términos tenemos comunes aquí que podemos asociar? Bueno, el 2 con el 3 quedaría 5, y además 3i con menos 6i. Vean que aquí tenemos signos distintos, por lo tanto terminamos restando del mayor el menor y manteniendo el signo del mayor, por lo tanto sería menos 6 menos 3, 3, 3i. Y este sería el número complejo z que representa la suma de z1 con z2. Si quisiéramos representar este número complejo como par ordenado, diríamos que es el par 5, menos 3. Si quisiéramos representar este mismo número que está en forma binomial y ya lo tenemos como par ordenado en el plano de Argand, buscaríamos el 5 en el eje real, el menos 3 en el eje imaginario y haríamos coincidir esos dos puntos que no lo voy a representar. Y el vector que parte del origen y va hasta el punto en donde se encuentran el 5 y el menos 3 sería el vector que representa precisamente a este número complejo. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo ahora de cómo sustraer dos números complejos. Si se nos pide determinar z1 menos z2, es muy sencillo. z1 es 2 más 3i menos, y como este signo va a afectar a todo el número z2, lo vamos a poner entre paréntesis para no olvidarnos de cambiar los signos. 6i. ¿Bien? Ahora vamos a aplicar el cambio de signos a todo z2. Menos por más da menos, menos 3, y menos por menos da más, por lo tanto nos queda 6i. ¿Qué términos son comunes aquí que podemos agrupar? El 2 y el 3 daría 5, perdón, 2 y menos 3. 2 y menos 3. Tengo que restar del mayor al menor y mantener el signo del mayor, menos 1. Y 3i y 6i daría 9. Y esta sería, o este sería el número que representa o resulta de sustraer z1 menos z2. Si queremos representar este número como par ordenado, su componente real, menos 1, y el coeficiente de su componente imaginaria es 9. Si quisiéramos representarlo en el plano de Argand, bueno, buscaríamos el menos 1, está por aquí, y el 9, que debe estar por acá arriba, mucho más, haríamos coincidir esos dos puntos y trazaríamos un vector desde el origen hasta la intersección y nos quedaría representado, entonces, este número en el plano de Argand. Bien, recordemos ahora la multiplicación y división de números complejos y vamos a continuar trabajando con estos mismos dos números. Si se nos pide calcular z1 por z2, ¿qué haríamos? Bueno, plantearíamos ese producto y como nos damos cuenta es un producto de binomios que ya conocemos del álgebra y se procede multiplicando cada uno de los términos del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio. Por lo tanto, voy a multiplicar el 2 por el 3 y el 2 por el menos 6. Más por más da más, 2 por 3 es 6. Más por menos da menos, 2 por 6 es 12, y, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar el siguiente término. Más por más da más, 3 por 3 es 9, y más por menos da menos, 3 por 6 es 18, y me queda también i por i al cuadrado. Y ahora aquí quiero que recordemos algo que está relacionado con esta unidad imaginaria. Recuerden que i al cuadrado es igual a menos 1. También la raíz de menos 1 es igual a i. Entonces esto sería menos 1, ¿cierto? Sabemos que la unidad imaginaria al cuadrado nos da menos 1, por lo tanto aquí estamos multiplicando 18 por menos 1, por lo tanto va a cambiar el signo de este valor, a un signo positivo. Sería 6 menos 12i más 9i, menos por menos da más, y quedaría 18 positivo como habíamos mencionado. ¿Qué términos podemos agrupar? Bueno, el 6 con el 18
nos daría 24 y menos 12i con 9i. Tenemos aquí signos distintos, tenemos que restar del mayor el menor y mantener el signo del mayor, por lo tanto nos va a quedar signo negativo. A 12 le vamos a restar 9, sería 3. Y si tengo 12i y regalo 9, entonces me quedo solamente con 3i. Y este sería el resultado de Z1 por Z2. Cuando efectuamos el producto entre Z1 y Z2, este sería el número complejo que obtendríamos. Vamos a representarlo también como par ordenado para que nos quede absolutamente claro. Bueno, un par ordenado que representa este número complejo sería, ¿cuál es su parte real? 24. ¿Y cuál es su parte imaginaria? Menos 3i. Entonces este coeficiente, menos 3, será el que acompañará a 24 en la representación como par ordenado de este número complejo. A continuación recordemos la división de números complejos. Si se nos pidiese calcular Z1 dividido en Z2 o partido en Z2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por el conjugado del número que esté en el denominador. ¿Bien? Y para eso vamos a recordar el concepto de conjugado. Recuerden que el conjugado de un número complejo es otro número complejo que cambia el signo a la parte imaginaria del número original. Por ejemplo, si queremos calcular el conjugado de Z1, el conjugado sería 2 menos 3i, porque es el número complejo que cambia el signo a la parte imaginaria de Z1. El conjugado de Z2, ¿cuál sería? 3 más 6i. Repito, porque cambia el signo de la parte imaginaria del número complejo. Vean que no es lo mismo que el opuesto, porque el opuesto le cambia el signo a todo el número complejo. El conjugado solo cambia el signo a la parte imaginaria del número complejo. Bien, dicho eso, vamos a proceder a efectuar la división de Z1 entre Z2. Z1 es 2 más 3i. Z2 es 3 menos 6i, y lo que vamos a hacer es multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado de Z2, que es el que está en el denominador. ¿Cuál es el conjugado de Z2? Ya vimos que es el que le cambia el signo a la parte imaginaria, por lo tanto es 3 más 6i. Y en el numerador ponemos 3 más 6i. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos ahora productos de binomios que acabamos de desarrollar cuando recordamos la operación de multiplicación de números complejos. Así que vamos a multiplicar término a término cada uno de los términos del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio. Más por más da más, 2 por 3 es 6, 2 por 6 es 12, más por más es más, 3 por 3 es 9, más por más es más, y 3 por 6 es 18, y por i al cuadrado. Y recuerden que la unidad imaginaria elevada al cuadrado es menos 1, y lo vamos a poner aquí para que no se nos olvide que tenemos que multiplicar el 18 por menos 1. ¿Bien? Vamos al denominador. 3 por 3 es 9, 3 por 6 18, y, ¿bien? Porque es 3 por 6i. Menos por más da menos, 6 por 3, 18, por i, 18i. Menos por más da menos, 6 por 6, 36, y por i al cuadrado. Y otra vez, para que no se nos olvide, vamos a indicar que i al cuadrado es menos 1. Bien, vamos a ver qué nos queda. Nos quedaría lo siguiente. 6 más 12i más 9i más, vamos a analizar el signo de este 18. Tengo aquí más 18 por menos 1. Más por menos es menos, por lo tanto sería menos 18. ¿Bien? Y todo eso nos queda dividido en 9 más 18i
menos 18 y se cancelan, menos 36 por menos 1, menos por menos es más, por lo tanto queda 36 positivo. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, en el denominador tenemos 9 más 36, que es 45, ¿ya? ¿Y qué nos queda en el numerador? Miren, ¿qué términos podemos asociar? 6 con menos 18. Como son signos distintos, tengo que restar del mayor el menor y mantener el signo del mayor, por lo tanto sería menos 12. Si a 18 le resto 6, me quedan 12 y con el signo negativo. Y aquí tengo 12i y 9 y ambos con signo positivo, así que vamos a sumar 12 más 10 más 9, que sería 21, más 21. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Expresar este número. Voy a escribirlo por acá. De tal manera que se pueda ver claramente la parte real y la parte imaginaria del número. Ya este resultado es correcto, pero lo vamos a escribir de tal manera que en su forma binomial se denote claramente cuál es su parte real y su parte imaginaria. 12 partido en 45 menos 12 partido en 45 más 21 partido en 45 y de esta manera hemos encontrado el número complejo que resulta de la división entre Z1 y Z2. Muy bien, veamos cómo determinar el módulo de un número complejo. Cuando hablamos del módulo de un número complejo, estamos hablando de su magnitud, de cuánto mide ese número complejo. Y nos vamos a auxiliar de este ejemplo que ya tenemos aquí graficado. Si queremos calcular la magnitud de ese vector, o sea, cuánto mide ese vector, nos vamos a auxiliar del teorema de Pitágoras. Presten atención, esto que tenemos aquí, o sea, aquí podemos representar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Esta sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que hemos representado ahí. Este sería uno de los catetos y no es más que la proyección en el eje real de ese vector. Y este sería el otro cateto, que no es más que la proyección de este vector en el eje imaginario. Y como tenemos el valor de cuánto se proyecta ese vector en el eje real y también tenemos el valor de cuánto se proyecta ese vector en el eje imaginario, entonces tenemos los valores o las magnitudes de ambos catetos. Por lo tanto, podemos calcular la magnitud de la hipotenusa, que es en definitiva el módulo del vector que representa el número complejo del que queremos calcular su magnitud. Bien, repito, aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos ambos catetos, porque son las proyecciones del vector tanto en el eje real como en el eje imaginario, y lo que vamos a hacer entonces es, sabiendo que tenemos un triángulo rectángulo, calcular la hipotenusa por el teorema de Pitágoras, y será la magnitud o el módulo de nuestro vector. De nuestro vector que representa el número complejo, por supuesto, porque es el número complejo al que queremos calcularle su magnitud. Entonces, si queremos calcular el módulo de Z1, eso no sería más que, recordando el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa, sea C o H, al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, o sea, de la componente real y de la componente imaginaria, que serían los catetos de este triángulo en el plano de Argand. La suma de los cuadrados de las componentes nos daría la hipotenusa, que en este caso es el vector al que le queremos calcular su magnitud. Si queremos encontrar cuánto es la hipotenusa de ese triángulo, entonces calculamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces nos vamos a auxiliar del teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud del número complejo. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es encontrar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las componentes de Z1? Bueno, las componentes de Z1 son componente real 2, componente imaginaria 3. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. El módulo de Z1 no sería otro sino la raíz cuadrada de 4 más 9, o sea, la raíz cuadrada de 13. ¿Bien? Si quisiéramos determinar el módulo de Z2,
Bueno, pues el módulo de Z2 sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, o sea, de la suma de los cuadrados de sus componentes. Por lo tanto, sería componente real 3 al cuadrado, componente imaginaria. Miren que voy a poner el signo aquí, aunque no hace falta, porque esté positivo o negativo, como vamos a elevar el cuadrado, siempre va a ser positivo, pero solo para que se vea que estoy utilizando la componente imaginaria. Bueno, pues vamos a poner menos 6 al cuadrado, ya sabemos que el resultado va a ser positivo. Y esto nos quedaría la raíz cuadrada de 9 más 36, o sea, raíz cuadrada de 45. Y hemos encontrado el módulo o la magnitud de Z1 y también hemos encontrado el módulo o la magnitud de Z2. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Muy bien, chicos, hasta aquí el resumen acerca de números complejos. Les animo a desarrollar las 8 actividades de la página 103 del texto del estudiante. Si tiene alguna duda, déjenme su comentario allí, su duda en el foro que está habilitado en el aula virtual para poder ayudarlo. Cuídense mucho. Chao.